¿Alguna vez has sido testigo de una empresa desmoronarse simplemente porque la única persona que sabía algo clave se fue? ¿Cuál era esa habilidad o información? ¿Y qué ocurrió después de su partida? En una empresa de ingeniería, había un empleado indispensable que desarrollaba su área, mejoraba eficiencia y recortaba costes, además de formarse en su tiempo libre. Durante 5 años nunca recibió un aumento salarial real. Cuando recibió una oferta con un 60% más de sueldo en otra firma, renunció. Su empresa le respondió con una contraoferta, un aumento del 80%. Que sabían su valor y no pagaron hasta el último momento. Lo enojó tanto que lo que iba a ser una salida pacífica se convirtió en una guerra. Él empezó a robarles clientes, y aunque la empresa sigue existiendo, es mucho más pequeña. En otra ocasión, un amigo cercano del director general poseía tantas acciones que cualquier venta requería aprobación del consejo y de la SEC. Cuando la empresa fue adquirida, su paquete se incluyó en el trato. Se le ofreció cualquier puesto que quisiera. Era impensable despedirlo. Años después, un joven manager lo relevó por motivos absurdos. En lugar de resistirse, el hombre aceptó y vendió sus acciones. Ganó más de $90 millones. Se jubiló a los 40 y en aquella semana las acciones cayeron un 15%. El manager fue despedido poco después. Tras la muerte de mi abuelo, la calidad del asfalto en las carreteras de Oregón bajó drásticamente. Él se jubiló 2 veces, pero siguió siendo consultor hasta fallecer. Tras su muerte, funcionarios de carreteras llamaron a mi abuela, visiblemente devastados. En otra empresa cesaron a un CEO que realmente se preocupaba por el personal, bajo el pretexto de necesitar dirección de nuevo nivel. El inversor principal impuso a su candidato. Prometieron hipo, innovación, pero nada sucedió. Prohibieron incluso las cartas de despedida, algo que antes era habitual. La constante rotación de liderazgo generó caos estratégico. Productos punteros fueron cancelados al año siguiente. La empresa, aún en funcionamiento, es una sombra de sí misma. Muchos empleados clave se marcharon, despidieron al responsable de relaciones con clientes y estos se fueron por el trato. El departamento nunca se recuperó. Otra historia. Un profesional con muchos clientes fieles fue tentado con una oferta salarial doble. La fidelidad no dura para siempre. Aceptó. 5 años después, ese departamento no existe. En 1982, un amigo de mi primo empezó en una pequeña compañía que se convirtió en un gigante y los contratos pasaron de 300 USD a 5M. La agencia de publicidad de mi prima creció, pero a ella solo le dieron 10 USD más. Se fue a otra por 5 veces más con beneficios. El gigante dijo a la primera agencia, nos vamos con ella. No fue por su agencia, sino por ella. El nuevo empleador lo sabía y la fichó. En una imprenta con años de historia, el dueño compró máquinas usadas y usó a un operador experto que no reveló habilidades clave. Ganó dinero, vendió y se retiró. El nuevo dueño despidió al operador pensando que su trabajo era sencillo, contrató a alguien más barato y perdió el contrato esencial por falta de conocimiento técnico, matando el negocio. Yo mismo, durante la COVID, tuve problemas para conseguir tapas de botellas. Resultó que solo un técnico en Eslovaquia podía reparar la máquina y no lo reenviaban por la pandemia. Hubo que esperar 8 semanas a que llegara. La empresa Coors fabrica filtros de laboratorio de cerámica. Una versión grande fue diseñada por un técnico. Cuando se jubiló, nadie más pudo fabricarla sin que se rompiera y cambiamos de tipo de filtro. Una historia de una fábrica de salchichas. Automatizaron el transporte de carros hacia el ahumador y la calidad se desplomó. Recontrataron al operario que imita el tiempo y ruta tradicional. Calidad recuperada. Cuando se jubiló, crearon un sistema automatizado que replicara su ruta, nombrado con su nombre. En IT, eliminaron a un experto en código antiguo porque pagar 20 USD al año parecía un gasto innecesario. Pero sin él, la empresa colapsó. Pagaron y lo contrataron de nuevo. Un vendedor que trajo el mayor cliente Ford, 22M USD. Lo despidieron bajo el pretexto de falta de trabajo en equipo. No le dieron comisión. La empresa nunca atrajo un gran cliente de nuevo y empezó a despedir gente. Él no demandó. Se despidió con dignidad y el escándalo lo dejó mal ante todos. En mi caso, subí desde conductor de carretilla hasta gerente de planta. Vendieron el negocio y el nuevo dueño me ofreció 25% menos. Rechacé y luego pidió mantener mi salario, pero sin autoridad. Lo dejé. Se cerró 6 meses después. Yo era irreemplazable sin saberlo. Trabajé en una MSP de TI. Fui el 4.º empleado. Tenía camioneta, tarjeta corporativa y libertad. Crecimos. Me fichó Amazon con oferta de 80 USD plus 20 extras. En 8 meses, la MSP quebró. Mis compañeros no sabían mi trabajo y nadie podía reemplazarme. Cerraron en menos de un año. Mis padres también vivieron esto. Mi padre era ingeniero crítico para automatización de vidrio. Se fue tras cambio de dirección y en 6 meses perdieron al cliente y cerró la filial. Otro jefe, desarrollador front-end y gestor de TI y servidores en una agencia de marketing, se fue y la agencia se desintegró.
Yo era esa persona. Trabajé en empresa de mantenimiento. Éramos 4 en análisis de finanzas. Un competidor compró y se llevó al equipo, menos a mí, y no contrataron nadie. Me quedé solo y tiré del carro, pero me negaron vacaciones. Me fui. La empresa perdió contratos porque no podían replicar mi trabajo. Mi padre repartía huevos en los 60. Un chef pidió aumento, lo rechazaron y se fue. El restaurante perdió clientes y quebró. Yo trabajé en una cafetería, lo daba todo. La gerente me despidió sin motivo, luego se disculpó llorando. El café se vendió poco después. Llegué a una empresa en quiebra, detecté cálculos erróneos y procesos manuales. Automaticé entregas y onboarding. Pasamos de 30% pérdidas a plus 20% beneficio y de 4 a 30 nuevos clientes por mes. La empresa fue comprada por una del Fortune 50 por 40 MUSD. Recibí 25,000 de bono. Tras mi salida, nadie cuidó los sistemas y la empresa cayó en picada. Consideraron denunciar a los antiguos dueños. En mi equipo, uno con 10 años se fue porque no lo ascendieron. Sin él también desaparecieron. En una compañía del NIH, eliminaron el departamento de compras y quedó un único doctor con tarjeta de 10,000 USD. No pudieron renovar contratos críticos de equipamiento. En una startup nueva, trabajé como consultor bajo pago por resultados. Hice un éxito en 90 días, pero no me pagaron. Pensaron que perderían la inversión. Llamé al dueño del producto. No me pagaron, y él cortó futuras entregas. La empresa quedó sin producto ni ingresos y 6 semanas de ventas perdidas. Años después, aún recuerdo y me río. A ti, Freddy, que me jugaste, espero que te remuerda la conciencia. Había una fábrica de salchichas donde trabajaba un tipo cuya única tarea era empujar carritos llenos de salchichas desde el área de producción hasta el ahumador. Cuando automatizaron ese proceso, lo despidieron. Pero la calidad del producto se desplomó. Cambiaron el sabor y la textura. Nadie entendía por qué. Resultó que el tiempo exacto que tardaban en llegar al ahumador era crucial para el sabor. Lo volvieron a contratar, le hicieron empujar los carritos por un pasillo con curvas y la calidad volvió. Cuando se jubiló, tuvieron que diseñar un sistema automatizado que imitara exactamente su recorrido, con los mismos tiempos de demora. Le pusieron su nombre a esa máquina. No fue una caída total, pero sí un fallo crítico. Una nueva administración llegó y empezó a recortar gastos externos. Encontraron un pago anual de 20,000 USD a un señor del oeste. No consultaron con los departamentos correctos y cancelaron el contrato. Resultó que ese hombre era el único experto en un código arcaico que usaba uno de los sistemas más críticos de la empresa. Era software viejo, pero fundamental. En el departamento de IT nadie sabía de esto, y cuando lo supieron dijeron, sin él estamos jodidos. La empresa le pagó de inmediato para que regresara. En otra empresa había un empleado que trajo al cliente más grande de su historia, Ford Motor Company. El contrato era por $22 millones. Tras firmar, lo despidieron con la excusa de que no era buen jugador de equipo, simplemente para no pagarle su comisión. Desde entonces no pudieron atraer a ningún cliente grande. En 6 meses comenzaron los despidos masivos. No demandó. Se despidió con dignidad en una fiesta que nosotros mismos le organizamos porque la empresa no dio ni un centavo. Su clase al irse solo expuso más la injusticia de la situación. Yo también tengo una historia. Empecé como operador de montacargas en una planta de plásticos. Aprendí a hacer mezclas, usar las máquinas, mantenimiento. Me ascendieron a soporte técnico, luego a jefe de turno y eventualmente gerente general de planta. Vendieron la planta. El nuevo dueño despidió a todos y quiso recontratarme con un 25% menos de sueldo. Le dije que no. Luego me ofreció lo mismo que ganaba antes y aún así lo rechacé. Le dije que volvería solo si me daba un aumento del 10%. Gritó, colgó y a la semana volvió a llamar y aceptó. Trabajar con él fue una pesadilla. Un día me dijo que yo no sabía lo que hacía. Me di la vuelta y renuncié. Gritó que me reemplazaría antes de que saliera del estacionamiento. 2 semanas después, mis excompañeros me llamaban para decirme que todo estaba saliendo mal. La planta cerró 6 meses después. Yo era ese tipo indispensable y ni lo sabía. Trabajé en una empresa MSP de IT llamada Outsource IT. Fui el 4º empleado. 2 años después éramos 15, con muchos clientes importantes, y yo sabía todos los detalles de cada uno. Iba a verlos semanalmente y hacía de todo. Migraciones a la nube, cambio de tóner, desbloqueos, etc. Los fundadores hacían eso antes de mí, pero al contratarme, se dedicaron a la parte administrativa. Tenía camioneta corporativa, tarjeta de gasolina y libertad total. Pero crecimos. Yo solo ya no era suficiente. Contrataron más técnicos, pero yo seguía siendo el más experimentado. Un amigo de AWS me invitó a aplicar. Ganaba 40 y 20 USD anuales. Amazon me ofreció 80 0 Plus, bono de 20 0 Plus, ayuda de mudanza y acciones. Acepté.
8 meses después, la empresa MSP colapsó. Los nuevos técnicos no daban abasto. Uno de los fundadores intentó cubrir mi trabajo y dijo que necesitarían 3 personas para reemplazarme. El otro respondió que no había presupuesto. Los clientes se quejaron, uno de los fundadores se fue y en menos de un año la empresa cerró. El otro socio se mudó a California y se volvió sommelier. Ni imaginaba que mi salida marcaría el principio del fin. A esto se le llama el factor autobús. ¿Cuántos empleados tienen que ser atropellados para que una empresa deje de funcionar? Ese era mi padre. Era el ingeniero de software principal para el cliente más importante de la empresa, que fabricaba equipos automatizados para una gran corporación vidriera. Lo adoraban. Pero la oficina central reemplazó al gerente general local y mi papá tuvo un mal presentimiento sobre el nuevo jefe. Renunció. En 6 meses perdieron al cliente. Menos de un año después, cerraron la sucursal. Mi jefe era el líder del departamento. Yo era desarrollador front-end en una agencia de marketing pequeña y miserable. Mi jefe no solo era el único especialista back-end, también manejaba la relación con los clientes, los correos mensuales, y era el único con acceso al servidor donde estaban todos los archivos. Cuando se fue, yo iba a la oficina solo para cumplir horario. No había tareas para mí. Poco después, la empresa colapsó. Yo era ese tipo. Trabajaba en una empresa de mantenimiento de rascacielos. Formaba parte de un equipo de 4 personas que hacían análisis financiero de contratos en todo el país. Nos compró un competidor que quería nuestras especialidades para fortalecerse en la costa oeste. Mi equipo se fue con otro competidor y no me dijeron nada. Me dejaron solo, llevando todo el trabajo durante casi un año. Rogaba a la dirección que contrataran a alguien, pero nunca lo hicieron. Intenté tomar vacaciones para no quemarme, pero me dijeron, no hay nadie que te reemplace. Renuncié. Según supe, están perdiendo contratos. ¿Por qué? Porque nadie más pudo replicar el trabajo que hacíamos nosotros. Perdieron todo el conocimiento institucional. Detalles financieros, riesgos, historia de los clientes. En los años 60, mi papá repartía huevos a tiendas y restaurantes. En un restaurante trabajaba un chef muy popular. Siempre estaba lleno. El chef pidió un aumento. Le dijeron que no podían dárselo. Así que aceptó una mejor oferta de otro restaurante. Tenía familia, hijos, necesitaba el dinero. El primer restaurante perdió a los clientes y cerró. Después de la universidad, trabajé en una cafetería. Daba todo de mí. Cubría turnos, conocía a todos los clientes habituales. Todos pensaban que yo era la gerente. Hacía el 95% del trabajo en el área de atención. La gerente no me soportaba. Era una madre típica de pueblo, con la personalidad de una ex reina de secundaria. Justo después del día del trabajo, me despidió con la frase, «Ya no te necesitamos». Estaba tan agotada que me fui sin pelear. En los siguientes 10 años, me la crucé como 10 veces. En cada ocasión, se disculpó casi llorando. En su rostro se leía culpa y derrota. Creo que recién entonces entendió cuánto hacía yo y cómo se enojaron los clientes por mi salida. Poco después, el dueño vendió el café. Creo que ella lo arruinó todo. Y el dueño no quiso seguir con ella. Ese era yo. Cuando llegué a la empresa, perdían dinero y se sostenían con préstamos de los padres del dueño. Detecté 2 problemas clave, errores en los cálculos de entrega y un proceso lento para integrar nuevos clientes. Todo era manual. En el primer mes, creé un sistema que automatizaba el cálculo de entregas basado en datos. Pasamos de perder 30% por entrega a ganar 20%. También era lento integrar nuevos clientes. Revisaban cada producto manualmente para cumplir con regulaciones internacionales, usando personal mal pagado. Solo agregaban 4 clientes al mes. Diseñé un sistema que automatizaba el 95% del proceso, más rápido y preciso. Llegamos a sumar 30 nuevos clientes al mes, con el mismo equipo. La empresa creció rápidamente y fue comprada por una corporación Fortune 50 por $40 millones. Presenté el sistema al CEO y recibí un bono de 25-0, pero el sistema requería mantenimiento y capacitación constante. Nadie se encargó de eso tras mi salida. La gente que entrené no logró transmitir el conocimiento. La empresa entró en declive rápidamente. Incluso se plantearon demandar a los antiguos dueños. Había un tipo que llevaba 10 años cuando me contrataron. Yo sabía más de bases de datos y la empresa quería ascenderme a mí. Les dije que era mejor promoverlo a él y que yo le ayudaría. No me escucharon. Él se fue. Estábamos desarrollando un producto relacionado con Photoshop, pero yo no sabía nada de Photoshop. La empresa fue vendida. Todos fuimos despedidos, salvo un grupo mínimo que entregó el proyecto para subcontratarlo. En el Instituto Nacional de Salud, NIH, eliminaron todo el departamento de compras. Solo quedó un doctor en biología molecular con tarjeta corporativa. Él ahora hace compras, en vez de ciencia. Y como el límite es de 10.0 USD, no podemos renovar contratos de servicio para equipo analítico crítico para ensayos clínicos.
Teníamos una aplicación que era literalmente la fuente principal de ingresos de la empresa. Todo el dinero pasaba por ahí. Éramos unas 200 personas, y solo 2 del equipo de IT tenían acceso de administrador y sabían cómo funcionaba. Intentamos armar un equipo de soporte, pero no nos dio tiempo. La empresa fue adquirida. Los nuevos dueños quisieron optimizar gastos y despidieron a todo el equipo de IT, menos a mí, porque ganaba poco. Me senté a ver el circo. La empresa entró en pánico, pero como nuestro pequeño equipo no les importaba, nos trataron como basura. Yo también renuncié. Vi cómo una empresa se derrumbó por proteger a un idiota mientras despedían a todos los que lo denunciaban. Todos decían que ese tipo maltrataba al personal, incluso a mí, y la empresa no hizo nada. 3 meses después, por fin lo echaron. Las acciones de la empresa cayeron un 80% y hoy, años después, solo han recuperado un 20%. Yo ahora supero mis metas cada mes en un nuevo trabajo y recuerdo con una sonrisa a ese desgraciado. Por cierto, ¿cuál era la pregunta? En mi ciudad natal, las autoridades forzaron a muchos trabajadores veteranos a jubilarse para contratar nuevos por menos salario. Pero resultó que solo uno de los despedidos sabía dónde estaban todas las redes de agua subterránea. Tuvieron que pagarle $50 para que volviera a dibujar los planos. Eso fue hace 20 años. Cuando trabajé en VF Hutton, el CEO estaba molesto porque el broker principal ganaba más que él y se quejaba abiertamente. El broker se fue. Poco después, acusaron a la empresa de check kiting, una forma ilegal de ganar intereses sobre dinero que debería estar en cuentas sin interés. Eso resultó ser más importante que las ganancias reales. Un ingeniero de software con el que trabajé escribió casi todos los módulos del sistema de gestión de inventario durante 30 años. Cuando se fue, todo empezó a fallar y nadie sabía cómo arreglarlo. Los almacenes quedaron paralizados casi una semana mientras negociaban su regreso. No sé cuánto pidió, pero desde entonces se toma vacaciones en junio y julio, y en esos meses está prohibido hacer actualizaciones al sistema. Mi esposa trabajó durante años en un jardín infantil. Organizaba eventos, decoraba, hablaba con todas las familias. Todos personal y padres decían que ella era el rostro del lugar. Después de su salida, en 6 meses, muchas familias se fueron. Unos 20 padres la llamaron llorando, diciendo que el lugar se había vuelto un caos, con eventos fallidos y maltrato. Hoy solo quedan 3 de sus ex colegas. Ella renunció hace menos de un año y ahora disfruta de unas vacaciones de verano pagadas. En una tienda donde trabajé, se rompió la caja fuerte. Yo era el subgerente y mi jefe el gerente. Solo nosotros sabíamos abrirla, con un truco especial que nos tomó semanas aprender. Arreglarla era caro y la empresa no quiso pagar porque, según ellos, la abren todos los días, entonces funciona. Luego mi jefe renunció, no por la caja fuerte, y no pudieron reemplazarlo por más de un año. Yo me fui 6 meses después. Sin él, todo colapsó. No entendí en qué situación los dejé hasta que, 2 días después de mi último turno, me llamaron. No podían sacar dinero porque nadie sabía abrir la caja. Dejaron un mensaje pidiendo ayuda. Les expliqué el proceso, pero la tienda estaba a 1 hora de camino y no iba a ir. Además, el que llamó fue el gerente regional, el mismo que se negó a pagar la reparación por años. Así que lo dejé comerse las consecuencias. A mí me ignoraron durante años, y cuando fue su problema por 2 días, se volvió emergencia. La tienda no pudo aceptar efectivo durante casi un mes, hasta que por fin arreglaron la caja. Hace años fui director de operaciones de una empresa con unos 1000 empleados. Dirigía a todos menos al CEO y al presidente. Lamentablemente, el responsable de finanzas se volvió adicto y prácticamente arrastró a la empresa a la ruina. Me tomé un descanso. Cuando volví, conseguí un puesto como consultor en una startup que era casi una copia de mi antigua empresa. Me ofrecieron mucho dinero y un contrato por resultados. Y di resultados. No solo buenos, la empresa explotó en éxito. A los 90 días debía recibir un buen pago, pero no llegó. Al día siguiente no renovaron contrato y prometieron enviar el cheque por correo. Semanas después, llamé al dueño, que me dijo que se había perdido. Luego me enviaron un cheque sin firmar. Después, con una cantidad equivocada. Cuando vi que me querían estafar, hice una sola llamada. Resulta que la empresa era nueva en el sector y no me conocían, pero quien me había recomendado era el financiero y dueño del producto que ellos vendían. Lo llamé, le conté que cumplí el contrato y me estaban robando. Me dijo, déjame hacer una llamada. Llamó al dueño para arreglarlo, pero lo ignoraron. No me pagaron. Entonces, mi amigo cortó el suministro del producto. La empresa se quedó sin producto y sin financiamiento. Tuvieron que frenar 6 semanas de ventas para guardar dinero para devoluciones. Han pasado casi 20 años y todavía me río cuando lo recuerdo. Espero que Freddy lea esto y le arda la conciencia por haberme robado. Gracias por leer. Hasta luego.